Contralor Carlos Polit guarda prisión en Miami, Estados Unidos, a la espera de la sentencia que se le impondrá por lavado de activos. 37 unidades de generación energética llegarán al país en los próximos días, que serán destinadas para Quevedo y Santa Elena. 2 personas resultaron detenidas tras múltiples allanamientos en la capital, dentro del denominado caso Pantalla, donde se investiga un presunto tráfico de influencias que habría ocurrido en el concurso 2023 para jueces de la Corte Nacional de Justicia. En los deportes, Gonzalo Plata como figura, Al Sadd se consagró campeón del fútbol Qatar. 7 de la mañana con 1 minuto. Bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Gracias por acompañarnos este jueves 25 de abril. Vamos avanzando en este cuarto mes del año. Muchísimas gracias y síganos también en el telegrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales y en pantallas. El código QR los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para obtener toda la información del Telégrafo Digital. Mili, ¿cómo estás? Buenos días. Mecha, amigos, muy buenos días. Así es, empezamos con un poquito de frío, pero parece que algo se va despejando el cielo de Quito y tenemos información también de lo que ha dicho los últimos pronósticos de el INAMI para comentarlo con todos ustedes. ¿Cómo está el clima actualmente acá en la capital? Bueno, acá en la capital, precipitaciones medias generalmente, un poco lo que hemos tenido, excepto en la tarde de ayer, una fuerte granizada, lluvia también que además provocó que algunos sectores, aproximadamente 4 en la ciudad capital, nos hayamos quedado sin luz. Y digo, me incluyo porque también en mi sector, durante varias horas nos quedamos sin energía eléctrica producto del mal tiempo. Entonces, pues se alargaron también los cortes energéticos. Por acá tenemos más información gracias al INAMI porque, bueno, los últimos reportes indican que en la madrugada de hoy precisamente continuarán las precipitaciones, escuchen bien, de variable intensidad en la región oriental y se prevé que las precipitaciones al interior de la región litoral se intensifiquen en las siguientes horas y en la cordillera occidental. Ahí estamos viendo imágenes de cómo está a esta hora Quito. Hace un poco de frío, está parcialmente nublado, sin embargo hay como ciertos lugares en donde ya se va despejando. Ayer por la mañana sí hizo sol, pero luego, como dice María Mercedes, en la tarde llovió en algunos sectores y en otros incluso cayó granizo, pero a esta hora entonces estamos viendo que la capital no presenta lluvias, más sí está nublado. Sí está nublado con una temperatura de 10 grados centígrados. O sea, si va a salir a esta hora de la mañana, igual, entonces tiene que abrigarse un poco. Y con esto damos inicio con la información, también indicándoles que el doctor Ramiro Rivera estará con nosotros en pocos momentos. Vamos a conversar sobre las reacciones y los resultados de la consulta popular. Los invitamos a que se queden con nosotros. Gracias. Bien, y ya hay reacciones frente a la sentencia de la justicia estadounidense en contra del ex contralor de Ecuador, Carlos Polit, declarado culpable, entre otros delitos, por lavado de activos. Mientras el exfuncionario guarda prisión en el Centro de Detención Federal de Miami a la espera de la pena que se le impondrá. La sentencia y detención en Estados Unidos del excontralor Carlos Polit por lavado de activos ya tiene sus primeras reacciones. Una de ellas es la del expresidente Rafael Correa, que en su cuenta de X escribió: ¡Qué manera de mentir! Polit encabezaba la terna enviada por el Congreso, que era como se elegía contralor en ese entonces, cuando apenas yo había llegado al gobierno en 2007. Elegía al primero de la terna, no conocía a ninguno de los tres. En fin. Aunque en 2015 el panorama era distinto. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo. Polit fue Contralor General del Estado durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa y hacia finales de su gestión, la Comisión Nacional Anticorrupción, quien también reaccionó a esta sentencia, ya tenía indicios de irregularidades por parte de la Contraloría. Se ha hecho justicia frente a un delincuente que llegó a ser Contralor, que cuando la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que
había sobreprecio en Manduriaco y que el Contralor no había actuado. No dijo absolutamente nada hasta ese momento. Denuncia que fue archivada por Fiscalía, en ese entonces dirigida por Galo Chiriboga, y luego de lo cual se inició un juicio por calumnias en contra de los miembros de la comisión. Cuando demostramos que la adquisición de los terrenos del Aromo habían sido hechos con un sobreprecio brutal, activó todos los mecanismos para denunciarnos como que hubiésemos presentado una denuncia falsa. Y evidentemente la justicia, que operaba también al servicio de este sistema, fue rápida y el 20 de abril del 2017 nos condenaron a 1 año de prisión. Sentencia que no se cumplió porque en el mismo juicio la parte acusadora desistió de la demanda. Lo que también creemos que se debe hacer es depuraciones. La Judicatura no puede permitir que la jueza Karen Matamoros, que leyó la sentencia en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción, siga de jueza y sigue siendo promovida como que no ha ocurrido nada en el país. A decir de la comisión, con esta sentencia en contra de Polit, Ecuador podría buscar una reparación por el perjuicio causado al Estado y tampoco descarta iniciar acciones en contra de quienes en su momento los condenaron pese a que sus denuncias eran ciertas. Miriam Zambrano, Noticias 7. De su parte, la Embajada de Estados Unidos también se pronunció a través de sus redes sociales. Señaló que un jurado de dicho país falló en contra del excontralor Carlos Polit por utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar dinero, promover y ocultar un plan de sobornos ilegal en Ecuador. Además, señala que la cooperación internacional es clave para la lucha conjunta contra la corrupción y que Estados Unidos está comprometido en colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia. Por último, señala que este caso es un precedente para que ningún funcionario público asuma que está por encima de la ley. El ministro de Energía encargado Roberto Luque brindó su informe sobre la situación energética del país. Aquí se dijo que en los próximos días vendrán 37 generadores de energía eléctrica para Santa Elena y Quevedo. Además detalló las pérdidas económicas que se han generado hasta el momento. Nuestro compañero Edison Saavedra nos presenta un informe. El Ministerio de Energía, con Roberto Luque a la cabeza, busca la forma de superar la crisis energética que vive el país, pues el panorama no siempre es el mejor. Por ejemplo, la operación en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair se detuvo por 12 horas por la acumulación de sedimentos, lo que no permitía que las turbinas operen normalmente. Afortunadamente, como les comenté ayer, el embalse de Mazar y Paute había estado lleno y eso permitió que no tengamos que cortar la energía más de lo que ya lo habíamos previsto. Pero no todo es malo, dice, pues el embalse Mazar en Azuay incrementó su capacidad de agua en 1.9 metros. Una de las estrategias para superar la crisis es la adquisición de 37 unidades de generación eléctrica para las localidades de la costa, que usarán combustible que se produce en Ecuador. 32 unidades vienen para Quevedo y 5 unidades vienen para Santa Elena. El plazo que tienen para esto de aquí en contractual es septiembre, pero he hablado con el contratista y me voy a reunir con ellos para que eso pueda ser reducido en la medida de posible a inicios de agosto y ojalá antes si se puede. Además señaló que ya se tienen cuantificadas las pérdidas económicas que dejan los cortes de luz en el país. Alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado y que estamos trabajando para salir. Aseguró que también junto a la SENACE se logró que desde el 26 de abril el sector minero privado deje de consumir 33 megavatios durante 60 días. Esto para ahorrar energía. Edison Saavedra, Noticias 7. El movimiento Construye, con respaldo de legisladores del Partido Social Cristiano, presentó oficialmente el pedido de inicio de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Ella es acusada de incumplimiento de funciones por no ejecutar acciones a tiempo para evitar los actuales recortes de luz. Se formalizó la solicitud de lo que sería el 10º juicio político que va a la cola en la Asamblea. Ana Galarza, legisladora del movimiento Construye, interpuso el requerimiento de interpelación a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por incumplimiento de funciones.
Para nosotros es importante que el país conozca la verdad. Estos apagones no pueden quedar en la nada, tiene que haber sanciones para los responsables de las omisiones e incumplimiento de funciones. Esta iniciativa se manejará muy aparte de la indagación que empezará la Asamblea para determinar responsabilidades en esta crisis energética. En la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales solicitarán comparecencias de las autoridades del Frente Energético para que proporcionen información sobre esta coyuntura. Este juicio político va encaminado hacia las acciones que no se tomaron en su momento por parte de la ministra Arrobo. Hoy por hoy el ministro Luque está tomando acciones, tiene que informar a la Asamblea qué acciones está tomando para que se acaben los apagones. El juicio político a la exministra Arrobo puede llegar a ser tratado en el Pleno a inicios o a mediados del próximo año y deberán tramitarlo los nuevos asambleístas que lleguen al Parlamento luego de las elecciones del 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. Y bien, debido a la crisis energética que vive nuestro país, algunas familias viven y buscan alternativas energéticas para instalar en casa. Los paneles plegables serían alguna alternativa. Mili. Así es, que otras alternativas hay, le contamos en la siguiente nota. A escala nacional, los razonamientos eléctricos van variando día tras día, es decir, no tienen un horario preestablecido ni fijo. Esto se debe a que CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, realiza un análisis de la demanda de energía cada 15 minutos para determinar el periodo y el horario de cortes y así evitar excesos en el consumo. Por este motivo, muchos ciudadanos han tenido que modificar sus actividades diarias. Sin embargo, existen casos donde se requiere de alternativas, por ejemplo, paneles solares. Ernest Zurita es un ingeniero electrónico y junto a sus hijos han optado por instalar paneles solares plegables en su hogar. Una familia de 4 personas, el consumo promedio de nuestra casa es de unos 10 kilovatios hora por día y este sistema está hecho para que si utilizamos las computadoras, las 3 computadoras, digamos, las luces de la casa, el televisor, la refrigeradora, podríamos tener energía durante unas 10 horas, 8 horas, dependiendo de cuántos artefactos utilicemos. Al trabajar desde casa, para ellos es fundamental tener una fuente de energía. Sistemas cogen energía del sol, la convierten en energía eléctrica y la almacenan en las baterías para tener energía cuando se va la luz. Pero ¿qué opciones hay en el mercado para alimentar de energía de equipos y electrodomésticos? Hernán Garcés, gerente de Proviento, explica que se pueden instalar sistemas de energía solar, eólica e incluso hídrica. Proyectos híbridos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, todo en conjunto, si es que el sitio tiene las características como para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Garcés aclara que se debe hacer un estudio para determinar el beneficio-costo de estos sistemas. Y obviamente podemos desarrollar proyectos pequeños para abastecer cierta parte de las casas, o si quieren hacerlo con toda la casa también se puede hacer, pero siempre se hace un dimensionamiento de acuerdo a lo que necesita el cliente y hasta dónde económicamente le puede representar un beneficio económico. De parte del Ministerio de Energía se plantea llevar a cabo una campaña de comunicación para la corresponsabilidad entre el ciudadano y el consumo energético. Esta campaña de corresponsabilidad necesitamos que sea también con la ciudadanía en general, apagando pues vallas publicitarias, lo que se llama iluminación ornamental, todo lo que no sea estrictamente necesario. Manuela Bedón, Noticias 7. Ya lo sabe, entonces, alternativas hay. Elija usted la que mejor se adapte a sus necesidades. 7:14 de la mañana, es momento de hacer una pausa y al volver estaremos con el doctor Ramiro Rivera. Él es analista político y estaremos haciendo un repaso nuevamente por los resultados de la consulta popular. Ya volvemos. Así es, amigos, 7:31 de la mañana. Recuerde que esta y más información la puede encontrar en El Telégrafo. A continuación, les contamos que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aseguró que no permitirá que intereses partidistas se interpongan en el trámite de las reformas legales que el Parlamento debe ejecutar por mandato ciudadano de la consulta popular y referéndum. Propuso la conformación de una comisión ocasional multipartidista que se encargue de esa tarea. La máxima autoridad del Parlamento se mostró seguro que en el Pleno habrá un tratamiento serio de los temas que deberán tratarse a raíz de los resultados de la consulta popular.
Tanto él como los políticos que integran la primera función del Estado saben que detrás está la voluntad popular que no pueden ni deben desconocer. No puede traicionar al pueblo, tiene que defender al pueblo sobre todas las cosas. En cuanto al trámite legislativo, Henry Kronfle propondrá que sea una comisión ocasional multipartidista la que procese las reformas que envíe el Ejecutivo a las leyes que fueron el eje central del plebiscito, en todo lo concerniente a lo de seguridad en el campo penal. Esa es otra opción que la tenemos que resolver en el marco de un consenso. Propuesta que de inmediato generó opinión en representantes de otras tiendas partidistas. ¿Cómo van a dividirse las bancadas que están partidas en 2 o 3? La de Construye, por ejemplo, que son 3 grupos. ¿Quién va a ir representante de esa bancada? Más sano le veo la opción de que ya dirima a una de las comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. Pero más allá de esta propuesta que será tratada oportunamente, hay otra arista que salió a la discusión pública. Versa sobre el espacio que tendrá la Asamblea para adecuar lo que venga desde Carondelet con lo que está represado en el Legislativo, específicamente a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que no fueron tratadas por falta de acuerdo. La instrumentación de la reforma se hace conforme a la ley de la materia. La ley orgánica de la función legislativa permite la unificación de proyectos sobre la misma materia. Los asambleístas tienen la posibilidad, evidentemente, de incorporar cambios y de modular de acuerdo al procedimiento legislativo. Posturas que deberán plasmarse en la práctica sobre la base de acuerdos. Y eso es lo que aclaró también Henry Kronfle. Dijo que desde el inicio de la gestión parlamentaria, luego de la muerte cruzada, nunca hubo una alianza política entre las principales fuerzas partidistas. Se trató de un acuerdo por la gobernabilidad que deberá mantenerse. Créame lo que yo voy a velar como presidente de la Asamblea Nacional, que se cumpla absolutamente y al 100% la voluntad popular. Si las reformas en los temas relacionados a la consulta popular y referéndum van a tratamiento de cualquiera de las comisiones parlamentarias permanentes, será el CAL el que determine qué mesa legislativa se encargará de ese trabajo. Caso contrario, será el Pleno el que decida si se conforma o no una comisión ocasional y las bancadas deberán nombrar a sus representantes. Javier Ceballos, Noticias 7. Con la aprobación de la pregunta de la consulta popular sobre la creación de judicaturas especializadas, arranca también un proceso que debe cumplir varias fases antes de su aplicación. Conozcamos más en la siguiente nota. El país decidió dar luz verde a la creación de judicaturas especializadas para el tratamiento de las garantías jurisdiccionales que son la medida cautelar para evitar la vulneración de derechos, la acción de protección que busca reparar la vulneración de un derecho, el habeas corpus que sirve para impedir una detención ilegal, el habeas data para acceder a información personal y el acceso a la información pública para obtener información de una entidad del Estado. Esto para que sean precisamente jueces especializados en la materia los encargados de tramitar esos pedidos en lugar de jueces que no son expertos. Y ya no tengamos esas sorpresas de ver a delincuentes en las calles utilizando las medidas cautelares y jueces que también pues tienen que a veces dejar de lado su materia en la que están especializados para conocer las garantías. Si bien la propuesta fue aprobada por los ecuatorianos, se requiere de un proceso para la selección de estos jueces. Los anexos respecto de esta pregunta le otorgan al Consejo de la Judicatura el plazo de 1 año para que lleve a cabo los concursos necesarios. El Consejo de la Judicatura tendrá que llamar a concurso, crearse las unidades de judicaturas especializadas en materia constitucional en primera y segunda instancia. Cabe recalcar que, según el anexo de la pregunta, para el trámite de estos recursos será competente la jueza o juez constitucional especializado del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. La jueza o juez que, pese a ser incompetente, admita a trámite y resuelva una garantía jurisdiccional, responderá administrativa y penalmente. Sí es un paso importante, es un puntapié inicial. ¿Por qué? Un juez que esté bien formado académicamente y éticamente siempre va a estar más alejado de prácticas corruptas. Las garantías constitucionales no son exclusivas para personas inmersas en procesos judiciales, por lo que el Consejo de la Judicatura deberá determinar en función de diversos criterios como la población o la cantidad de trámites que regularmente se presentan en una jurisdicción para determinar el número de jueces a asignar. Miriam Zambrano, Noticias 7. Preste atención, en el país se redujeron los femicidios en lo que va de este 2024, en comparación con el año anterior, según reveló la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, en el espacio de entrevistas de Noticias 7, quien además resaltó las acciones para fortalecer la seguridad en el país a raíz de los resultados de la consulta popular.
El apoyo del pueblo ecuatoriano en la consulta popular permitirá reforzar el trabajo de temas de seguridad. Así lo explica la ministra de la Mujer, Ariana Tanca. Es que las mujeres y las niñas son las más afectadas cuando existen estas crisis de seguridad, sobre todo, por ejemplo, en las fronteras. Por ello, para nosotros era muy importante que triunfe la consulta, porque de esa manera un país más seguro, si trabajamos por la seguridad, definitivamente quienes más se van a beneficiar son las niñas y las mujeres que hoy son las principales afectadas por el conflicto que estamos viviendo. Pues casos de abuso sexual y trata de personas son los más comunes, detalla la secretaria de Estado. Por ello nosotros trabajamos de cerca con la Organización Internacional de la Migración y también trabajamos con ACNUR, por ejemplo, para ir a estos, por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en Esmeraldas visitando a las mujeres. En esta tónica, en mayo se inaugurará el primer centro Violeta en el Coca, provincia de Orellana, con alianza público-privada. Que están en la ruralidad, por ejemplo, tienen vulnerabilidades extras, por así decirlo. Sí, otras condiciones. Exacto. Totalmente Entonces lo que estamos haciendo desde el Ministerio es un poco descentralizar nuestros servicios y llegar donde más nos necesitan. Y agregó que se trabaja para que no se repita lo ocurrido en 2023, considerado el año más violento para las mujeres, con una alta tasa de femicidios. En este año tenemos 10 femicidios menos y vamos a trabajar para que sean menos y poder de esa manera bajar y seguir en la tendencia de mantener la tasa de femicidios en 0.8. E indicó que las provincias con más reportes de muertes violentas están ubicados en la costa. Por ejemplo, las provincias que más reportan las muertes violentas de las mujeres son Guayas, Manabí y Los Ríos, en la costa, donde hay el paso de todas las drogas. ¿No? Desde esta cartera de Estado se está trabajando en prevención. Para ello se implementan políticas públicas orientadas a la independencia económica de las mujeres para que salgan del círculo de la violencia. En este sentido, nos hemos aliado bajo su liderazgo para llevar a cabo un proyecto de independencia económica que tiene, por un lado, la comercialización de los productos de nuestras usuarias de las casas de acogida y centros de atención integral, que tenemos 27 en nuestra red. Tanca explicó que ahora la Asamblea es la que debe dar paso a las preguntas de la consulta. Recordemos que el pueblo ecuatoriano fue muy contundente en cuanto al pronunciamiento. Quieren que la seguridad se plasme en los mecanismos que planteó el gobierno. Por tanto, los asambleístas tienen la obligación moral y ética de dar paso a estas reformas, porque el pueblo ecuatoriano así se pronunció en las urnas. En las calles de la capital, algunas mujeres concuerdan con Tanca y dicen sentirse mejor al saber que se tiene más garantías para el trabajo de las fuerzas del orden. Como gobierno, lo que nosotros esperamos que a través de esta consulta es que nos destine el recurso, que se pueda poner más gente en las calles, preparar más a la gente que ya se encuentra en las calles y de esa manera nosotros tal vez tener un poco más de tranquilidad. En las reformas del Estado van a influenciar mucho en el avance para que las personas podamos salir airosos en todos los temas de seguridad. Que ahora mismo en la Asamblea debe aprobar por el bienestar de toda la ciudadanía por tanta violencia que está sufriendo el país. Una vez proclamados los resultados oficiales por el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para tramitar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Tras el pronunciamiento ciudadano, Manuela Bedón, Noticias 7. La guerra entre Israel y Gaza cumplió 200 días y como resultado más de 34.000 personas han muerto y otras 650.000 se quedaron sin hogar después de que los bombardeos los destruyeran. Mientras que los ataques en la franja de Gaza no paran, la madrugada de este martes 23 personas murieron por nuevos bombardeos, así lo informó el Ministerio de Salud gazatí. Por otro lado, el grupo islamista Hamas no muestra intenciones de liberar a los rehenes que tomó el pasado 7 de octubre del 2023 y el gobierno de Benjamín Netanyahu no renuncia a la idea de invadir el sur del territorio palestino, por lo que otro alto al fuego no está sobre la mesa. Qatar, junto a Estados Unidos y Egipto, está intentando lograr una nueva tregua entre Israel y el grupo islamista palestino que incluya la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria. Imágenes impactantes del cielo sobre el sur de Grecia se tiñó de naranja, incluyendo su capital Atenas. Esto a causa de las nubes de polvo que provienen del desierto del Sahara. Las autoridades recomendaron a las personas con afectaciones respiratorias a limitar el tiempo que pasan al aire libre, usar mascarillas protectoras y evitar hacer ejercicio físico
hasta que se despejen las nubes de polvo. Este fenómeno natural se debe a los fuertes vientos del sur que arrastraron el polvo del desierto del Sahara hacia la zona meridional del país. Según el Observatorio Nacional de Atenas, se trata de uno de los episodios más graves de concentraciones de polvo y arena del Sahara desde marzo del 2018, cuando las nubes se situaron sobre la isla de Creta. 7:42 de la mañana, hora de hacer una pausa, pero al volver, 2 personas resultaron retenidas este miércoles tras múltiples allanamientos en la capital dentro del denominado caso Pantalla. Ya regresamos con más detalles. Como lo mencionamos antes del corte, 2 personas resultaron retenidas este miércoles tras múltiples allanamientos en la capital dentro del denominado caso Pantalla, en el que se investiga un tráfico de influencias que habría ocurrido en el concurso 2023 para jueces de la Corte Nacional. En total fueron 8 allanamientos los que ejecutaron la Unidad de Transparencia de la Fiscalía y la Policía Nacional de forma simultánea en varias zonas de Quito, como Tumbaco, la Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Calderón, Conocoto y el Cantón Rumiñahui. Alrededor de 7 horas llevó este operativo que se efectuó dentro del denominado caso Pantalla, en el que se investiga de forma previa el delito de tráfico de influencias, que tendría relación con irregularidades cometidas en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, realizado por el Consejo de la Judicatura en 2023 y que fue declarado nulo en enero de este año. Al finalizar estas acciones, 2 personas fueron retenidas y se levantaron varios indicios como computadoras, terminales móviles, dispositivos de almacenamiento y diversos documentos que tendrían relación con el caso. El accionar de la Fiscalía se efectuó a 2 semanas del testimonio que rindió Alex P., ex asesor de Wilman T., quien fue titular de la Judicatura. Esto dentro del caso Independencia Judicial. Allí indicó que el concurso habría sido arreglado. Olga Velasco, Noticias 7. Fiscalía y Policía Nacional detuvieron a 7 personas que estarían relacionadas al tráfico de drogas a gran escala. Uno de los delitos sería líder de una estructura criminal asociada al narcotraficante Telmo Castro. Los allanamientos en el caso Venecia se realizaron la madrugada de este miércoles en 4 provincias, exactamente en Loja, Pichincha, Guayas y Carchi. Se trata de un duro golpe al narcotráfico que dejó 7 detenidos relacionados al tráfico de drogas. Uno de los capturados es José Antonio A., señalado como el líder de una estructura criminal asociada a Telmo Castro, alias Capi, asesinado en la penitenciaría del Litoral en 2019 y quien tenía nexos con el cártel de Sinaloa que trafica droga a los 5 continentes. Que era líder y el que organizaba toda la estructura. Otro objetivo de alto valor que resultó detenido es Miguel Ángel S., oriundo de la República Dominicana. Tenían un coordinador directivo de origen dominicano, el cual era el encargado de buscar los inmuebles, arrendarlos y era el encargado de vigilar. A ellos se suman Germán F. y Miguel C., ambos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, y además Climaco O., Jordi G. y Miguel O. En el operativo también se decomisaron 3 armas de fuego, cartuchos, dispositivos electrónicos, un vehículo, dinero en efectivo y 20 kilos de droga. Que provenía del norte del país, de nuestro vecino país Colombia. Utilizaban y trasladaban esta droga por las carreteras de nuestro país, utilizando para ello varios vehículos con los acoplamientos que tenían de doble fondo y llegando hasta acá a la ciudad de Guayaquil para ser acopiada. El modus operandi de esta estructura narcodelictiva era el gancho ciego. Ingresaban la droga en bultos y posterior contaminaban varios de los contenedores. Mientras que en otra operación denominada Félix 155 se detuvo a Jean-Pierre Z., quien registra antecedentes penales por robo. Es considerado también un objetivo de intermedio valor para el bloque de búsqueda y en su poder se encontraron 240 paquetes de droga. Edison Saavedra, Noticias 7. 5 personas murieron y otras 2 continúan desaparecidas tras el colapso de un puente en el cantón Sucúa de Morona, Santiago. Las víctimas iban a bordo de una camioneta cuando la estructura se desprendió y cayeron al río. Este es el puente sobre el río Upano.
La mañana del martes 23 de abril colapsó. Una camioneta con 13 personas a bordo que iba a la comunidad de Compatza, en la provincia de Morona, Santiago, cayó al río. El Ministerio de Salud informó al EC 911 que 3 personas quedaron atrapadas en un islote. Medios locales indicaron que se trataba de 3 menores de edad, quienes fueron rescatados por miembros del cuerpo de bomberos. El personal de auxilio acuático también rescató a 9 de los pasajeros de la camioneta. 8 de ellos son menores de edad. Las ambulancias de los servicios de emergencia trasladaron a 5 de ellos al hospital de Sucúa para que reciban atención médica inmediata. Horas después del accidente, el alcalde de Sucúa, Enrique Delgado, confirmó que el percance dejó víctimas mortales. Al momento, se han recuperado 5 cuerpos. Según el ECU 911, 2 menores de edad están desaparecidos en las aguas del río y se trabaja todavía en su búsqueda. A la par, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza con la construcción de 3 puentes sobre este río para mantener la conexión vial entre los moradores de las comunidades de la zona. Emilia Reynoso, Noticias 7. 7:49 de la mañana, nos vamos a otro corte, pero al volver estaremos ya con los deportes y con lo que pasó con Independiente del Valle. ¿Y qué pasó con Independiente del Valle? Dios mío, qué chasco a última hora. Creo que es la forma más triste de perder un partido. Totalmente. Cuando en el último minuto ya estás esperando solamente Segundos, el pitazo ni final siquiera minuto. Y luego viene un gol que agua la fiesta completamente. Bueno, pobre los hinchas que estaban en el estadio, nuestro compañero Lautaro Andrade, que no se encuentra estos días, que está en una asignación especial. Bueno, ¿qué diría en estos momentos? ¿Qué diría? Ya le vamos a preguntar. Volvemos. Más detalles al volver. Soy ecuatoriano. Sí, señor. Soy tu lucha, tu alegría y tú eres mi Ecuador. Así